Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Raquel Manzanares, directora del área de nuevos mercados de Sodercan, que es la Agencia para el Desarrollo Regional de Cantabria. Organizamos esta jornada país en colaboración con la Cámara de Comercio de Cantabria, con la que tenemos un convenio para desarrollar tanto las misiones comerciales, visitas a ferias, como jornadas país de este tipo. Quiero agradecer a las oficinas comerciales de Uruguay y Paraguay su presencia hoy aquí en esta jornada y también a Mario Ruiz, representante de la empresa Argón. Los que estáis habituados a participar en nuestras sesiones país, sabéis que siempre contamos con la experiencia de una empresa de la región que os cuente cómo es su experiencia. No es o cómo ha sido su experiencia en los mercados de los que estamos tratando. A veces no es tan sencillo extrapolar a tu propio sector la experiencia, pero sí que consideramos muy positivo que veáis que es real y que se pueden hacer negocios en los mercados que presentamos gracias a las experiencias de empresas de aquí. Gracias, Mario, gracias a Pablo y a Jesús Ángel Martín por su presencia hoy aquí. Yo no me quiero extender más, solo comentaros que estamos preparando nuestro plan de acciones comerciales conjuntas para el año 2024. La Cámara de Comercio ha enviado un correo electrónico a empresas con las que habitualmente trabajamos y que participan con nosotros en misiones. Os animo a que completéis la encuesta y que nos deis, digamos, vuestro feedback de qué mercados estaríais interesados que abordásemos el año que viene. Y vamos a trabajar también en un plan de internacionalización a 4 años, en el nuevo periodo nuevo que comienza, y que os mantendremos informados de todas las acciones de promoción que hagamos y de todas nuestras ayudas que lanzaremos a principio de año y a las que podéis optar para apoyaros en vuestro plan de expansión internacional. Y yo, sin más, cedo la palabra. Vamos a hacer primero Uruguay y luego Paraguay a Pablo Ruibal Segada, analista de mercado de la Oficina Económica y Comercial de Montevideo. Muchísimas gracias. Me ha contado, porque yo era muy pequeña, que hace años estuvo una misión, atendí una misión de 8 empresarios de Cantabria y bueno, que ya tiene algún tipo de contacto con nosotros. Y nada, pues sin más te cedo la palabra, Jesús. Gracias. Pablo. Pablo, hola, buenos días a todos. Yo en realidad le voy a dar la palabra a Marta Soriano, que es la consejera económica y comercial, hará la primera parte de la presentación país y yo me enfocaré tranquilamente después un poquito en los tres sectores que nos habéis destacado, ¿no? Que es de alimentación, bienes de consumo, sector TIC y metal mecánico. Marta, cuando tú quieras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Voy a compartiros la presentación y comenzamos. Aquí la tengo. Vale, la he puesto en pantalla completa, no sé si lo veis. Sí, se ve bien. ¿Sí? Vale, yo lo tengo en modo presentación, así que no os veo, pero bueno. Como os comentaba Pablo, vamos a dividir la presentación en dos. Primero yo voy a hacer una breve presentación sobre Uruguay como país a nivel, económico y comercial, unos grandes rasgos, y luego Pablo se va a detener más en el detalle de los sectores que creemos que os pueden interesar. Bien, Uruguay es un país que está en el cono sur, en América Latina. Tiene una superficie, es un país relativamente pequeño, tiene una superficie de 1/3 del territorio de España. Os he puesto a la derecha la superposición de los dos países para que se pueda comparar mejor. Como veis, es un poco más pequeño en tamaño, pero en términos de población es muchísimo más pequeño, es menos poblado, ¿no? Tiene 3,5 millones de habitantes, de los cuales 1,4 se encuentran en la capital, en Montevideo, frente a los 47 millones de España. Es decir, es un país con mucha menos densidad de población. Y luego, en cuanto al Producto Interior Bruto, el año pasado fue de 71.200 millones de dólares, frente a los 1,4 billones con B de España, es decir, 20 veces menos.
No obstante, es un país con bastante buen desempeño, sobre todo si se compara con otros países de América Latina. Esto lo podemos ver en distintos factores, por ejemplo, o en distintos indicadores. Por ejemplo, el PIB per cápita del país fue el año pasado de $20.800, lo cual no está nada mal, es un dato incluso superior al de Chile, por ejemplo. Es el país con más porcentaje de clase media de Latinoamérica, tiene un 60% de clase media. También tiene una distribución de la renta bastante igualitaria. El índice de Gini, de hecho, es muy parecido al de España. Luego tiene una esperanza de vida elevada y, bueno, también tiene un alto nivel de desarrollo humano. Destaca, por ejemplo, el alto nivel de educación y de cultura que tiene la población. En cuanto a crecimiento económico, desde mediados de la década de los 2000, Uruguay ha tenido un crecimiento económico bastante sostenido, como podéis ver en la gráfica de la izquierda. De hecho, si se compara con España, a la derecha, vemos que España tuvo como un super boom, ¿no? Y después ha ido fluctuando. Bueno, pues Uruguay vemos que ha crecido de forma sostenida y continua, lo cual creo que también es algo bastante interesante. Mirando más el detalle de los últimos años, hubo una desaceleración entre 2017 y 2019 que se acentuó evidentemente con la pandemia, y luego los años 2021 y 2022 han sido años de recuperación. También destaca que tanto la caída del COVID como la recuperación posterior ha sido más suave que en el resto de Latinoamérica. Y luego ya este 2023 sí que se ha producido una evolución bastante peor de la economía. De hecho, durante el segundo trimestre hemos tenido una caída del 2,5% en el segundo trimestre de 2023. Y esto ha hecho que las previsiones para 2023 pues, hayan ido bajando en cuanto a crecimiento. Ahora mismo el FMI la sitúa en el 1%, pero hay otros organismos que incluso la sitúan en el 0,6-0,8%. Frente al 2,3% de crecimiento esperado para Latinoamérica. Las razones para esta mala evolución durante estos últimos meses, bueno, pues principalmente la tremenda sequía que ha vivido el país, que ha afectado muchísimo a su producción agropecuaria, a la producción de energía hidroeléctrica también. El fin de las inversiones de UPM. UPM es una empresa papelera finlandesa que ha invertido durante los últimos años en Uruguay, ha hecho una inversión muy elevada y que además ha ido acompañada de una inversión pública también para infraestructura ferroviaria para hacer el transporte, ¿no? Esto ha provocado un montón de efectos arrastre y muchas oportunidades de inversión, de hecho también para las empresas españolas especialmente. Luego, bueno, China, que es el principal socio comercial, ha tenido una desaceleración durante los últimos meses. La situación en Argentina tampoco ayuda porque hay menos turismo de argentinos aquí y el consumo se desvía hacia Argentina, que es mucho más barato relativamente. También ha habido un tipo de interés bastante elevado durante los últimos meses, que ha llegado incluso al 11,5% y que afecta a las inversiones, a las decisiones de inversión. Este tipo de interés elevado se ha debido principalmente a los esfuerzos del Banco Central para reducir la inflación. Como vemos, la siguiente tabla os la he dejado porque como después os vamos a compartir la presentación por si queréis echarle un ojo más en detalle. Pero bueno, de lo que os quería hablar era de la inflación, que como podéis ver en la tercera línea ha sido bastante alta durante los últimos años y ahora recientemente se está conteniendo bastante gracias a los altos tipos de interés, principalmente del Banco Central, ¿no? Y bueno, también en cuanto a finanzas públicas, el gobierno actual de la calle Pou está dándole una gran importancia a la responsabilidad fiscal y, como podéis ver, ha ido reduciendo el déficit paulatinamente. Es cierto que recientemente han empeorado la cuenta, o sea, el déficit público debido también a la ralentización económica. Luego, en términos de estructura económica, el sector servicios es el principal, con un 72% del valor añadido bruto. Pero luego el sector primario tiene todavía muchísima importancia. Es un 7,5% del valor añadido bruto frente al 2,6% de España, es decir, 3 veces más, ¿no?, que en España. Vale, entonces, en síntesis, Uruguay es un país estable, con un alto grado de desarrollo, pero que tiene una serie de problemas como permanentes o arrastrados, por así decir, que son la inflación elevada y una falta de competitividad generalizada, que se debe, entre otras cosas, a la inflación, pero también a una legislación laboral algo rígida, burocracia, cierta falta de infraestructuras y la existencia de barreras al comercio. De hecho, bueno, Uruguay tiene uno de los aranceles más altos del mundo. Tiene también, bueno, altas tasas para la importación de productos, exámenes fitosanitarios y demás.
Entonces, de hecho, si nos fijamos en los rankings económicos y de negocios, Uruguay siempre ocupa buenas posiciones, ¿no? Pero esto se debe principalmente a la estabilidad política y a la seguridad jurídica. Si nos fijamos en factores más de competitividad, vemos cómo Uruguay cae en los puestos, o sea, su valoración empeora. Vale, en cuanto a la apertura al exterior de Uruguay, en cuanto a las inversiones, es un país bastante favorable. Tiene una normativa de promoción de inversiones que ofrece incentivos fiscales para la implantación aquí. También tiene un régimen de zonas francas que resulta bastante interesante para las empresas que se quieran instalar. Tienen que ser empresas de cierto tamaño que se quieran instalar en el país para operaciones hacia el exterior de Uruguay. Pero en general, eso, un ecosistema bastante positivo. En términos de relaciones comerciales es algo menos favorable. Es una economía poco abierta, lo cual es un elemento común a todo Mercosur. Como decía, tiene una serie de barreras comerciales como aranceles, tasas, requisitos sanitarios, etcétera, que impiden una mejor fluidez del comercio de bienes y servicios, de bienes principalmente. De hecho, si nos fijamos en el dato de la apertura comercial, es decir, exportaciones más importaciones, son del 31,2% sobre el PIB frente al 60% de España. Bien, en cuanto a socios comerciales, bueno, los principales socios comerciales, tanto para exportación como para importación, son China, Brasil y Argentina. Y en cuanto a sectores, como decíamos, Uruguay tiene una importancia muy alta de su sector agropecuario y esto se traduce también en su especialización hacia el exterior, ¿no? Entonces, gran parte de sus exportaciones se centran en carne, soja, celulosa, leche, etcétera, o sea, productos lácteos, etcétera. Y las importaciones, pues bueno, los primeros puestos los ocupan vehículos, agroquímicos, productos agroalimentarios, calzado. Fijándonos más en el detalle de España, el comercio bilateral con España siempre arroja un saldo positivo hacia España. Las cifras, o sea, el volumen al año pues ronda los 200-300 millones de euros. Este año ya llevamos 206 millones de euros hasta agosto. Y bueno, en cuanto a sectores, las exportaciones españolas hacia Uruguay siempre están muy relacionadas con los proyectos de inversión que se están llevando a cabo aquí. Entonces, bueno, por ejemplo, durante los últimos años, que como hemos comentado, ha habido una inversión muy fuerte en el sector ferroviario, pues esto se ha traducido también en las exportaciones desde España, ¿no? En bienes de equipo relacionados con el ferrocarril, locomotoras, etcétera. Luego, aceites esenciales y perfumería, por ejemplo, también ocupa siempre un puesto bastante relevante. Y las exportaciones de Uruguay hacia España, pues están de nuevo centradas en materias primas, animales y vegetales. Vale, en cuanto a inversión, España es el primer inversor en términos de stock en Uruguay y es un puesto que repite año tras año, o sea, es algo constante. En el año 2000 volvió a repetir su puesto como primer inversor con casi 7.000 millones de dólares, según datos del Banco Central de Uruguay. En términos de flujo, ronda los 300 millones al año desde el año 2010, muy ligado a las inversiones eólicas. A partir del año 2010 hubo aquí una gran inversión en la llamada transición energética y en esta transición tuvieron un papel muy relevante las empresas españolas de energía eólica. Luego, en 2021, el flujo alcanzó los 826,5 millones de euros y Uruguay incluso ocupó el 5º puesto del ranking de destinos. Esto es un nivel muy alto para el tamaño y para la lejanía del país. Y está relacionado con las recientes inversiones que hemos comentado. Luego, las empresas españolas aquí, bueno, pues están en todos los sectores y además son empresas muy implantadas, muy asentadas en la sociedad, que incluso se consideran empresas uruguayas más que filiales de empresas españolas. Tenemos empresas de la talla de Santander, BBVA, Inditex, Disa, Mapfre, bueno, las podéis ver en la pantalla, de todos los sectores y empresas bastante importantes. Y ya para finalizar, algunos de los sectores en los que vemos oportunidades de cara a futuro serían todo el equipamiento relacionado con los sectores por los que más se va a apostar, ¿no? Que son la inversión en renovables para esta segunda transición energética que se está iniciando en el país, relacionadas también con el hidrógeno verde. Inversión en todo lo relacionado con el agua, tanto saneamiento como suministro. Gestión de residuos, donde queda también un gran trabajo por hacer aquí, y movilidad eléctrica.
Luego, por supuesto, todo lo relacionado con el sector agroganadero, fertilizantes, alimentación animal, maquinaria, etcétera. El sector ferroviario puede que ha tenido mucha importancia y de cara a futuro, si se siguen realizando inversiones en la red ferroviaria, seguirá teniendo tirón. Y luego otros sectores que suelen también resultar bastante interesantes para las empresas españolas son el sector sanitario y el sector farmacéutico. A partir de aquí ya daría paso a la parte de Pablo, que os va a explicar los sectores más en detalle. Gracias, Marta. Bueno, yo voy a ser breve, es inevitable abundar un poquito en lo que ya comentó en algunos momentos. Marta, te agradecería si pasas un poquito ahí las diapositivas, cuando las vaya comentando, pero os animo a todos a mandarnos un correo tranquilamente después si queréis más información sobre cualquiera de estos puntos al buzón oficial, ¿no?, de montevideo@comercio.mineco.es. Bueno, voy a comentar un poquito el sector agroalimentario de consumo, metalmecánico y un poquito el TIC, que son los que nos habéis pedido. Empezando por el agroalimentario de bienes de consumo, que comparten algunas características, como decía Marta. Mario a lo mejor me corregirá o me da algún comentario después, pero bueno, es un mercado en términos de consumo pequeño, es muy proteccionista como parte del bloque comercial Mercosur, es decir, hay un arancel externo común pues, bastante elevado, hay algunos, entre comillas, tasas, impuestos, que es difícil explicar la razón de ser. La tasa consular, por ejemplo, que no se refiere a la prestación de ningún servicio, que para España es un 5%. El certificado de comercialización, que es el que te permite despachar cualquier producto de la aduana. El Laboratorio Tecnológico de Uruguay pues, cobraba hasta junio del año pasado un 1,5%. Por las presiones inflacionistas lo han bajado temporalmente al 0,5% y esto parece que va a mantenerse durante más tiempo. Y luego también al momento de despacho pues hay que adelantar un porcentaje, ¿no?, del IVA, no es como en España, pero hay que dejarlo ahí en efectivo, ¿no? Es bastante simple, hay dos centros de consumo evidentes, Montevideo, 1,3 millones, a lo mejor 1,6 con el área de influencia, Ciudad de la Costa, Canelones, Maldonado, Punta del Este, que tiene un consumo estacional muy relacionado con un turismo de alto standing, sobre todo en el periodo estival, aquí diciembre, febrero, procedente de Argentina. Los canales de distribución son muy cortos, es decir, aquí, dado que es un mercado muy chico, pues el importador muchas veces tiene también sus propios puntos de venta en la parte de alimentación y consumo. No se pueden permitir no ir a ciertos sectores, intentan cubrir todos los sectores y luego hay un mercado interesante también para algunos productos de alimentación, sobre todo, que está en la frontera, ¿no?, en la frontera seca, sobre todo con Brasil, donde bajan muchos brasileños de Río Grande do Sul, que es un estado de 50 millones de habitantes, a comprar, ¿no? Todas las empresas tienen los canales, venta en plaza y canal de frontera. Las importaciones, no sé, yo diría que hay 5 o 6 importadores relevantes casi en cada sector. Las cadenas de supermercados compran directamente aproximadamente un 30% del portfolio. Es un mercado conservador. Yo soy gallego, a mí la mentalidad me recuerda un poco a mis paisanos, es un poquito, va con algunas inercias, es decir, una relación comercial se puede cerrar y continuarla durante muchos años. No va a haber grandes volúmenes, pero sí, si se consigue entrar, si se consigue llegar a un acuerdo con algún distribuidor, las relaciones suelen ser largas, suelen ser duraderas, ¿no? El factor decisorio de compra, evidentemente, es el precio. Con todos estos aranceles, muchas veces cuando el importador busca incorporar líneas de producto, proveedores nuevos, en España concretamente, las gamas que se van a comprar van a ser probablemente las medias o medias bajas, ¿no? Ya pasando a la parte, por favor, Marta, de agroalimentario y de bienes de consumo, vemos que consumo sería el segundo rubro, digamos, del ranking de exportaciones españolas a Uruguay. Ves que es un volumen pequeño, 57 millones, y alimentación, incluso con alimentación y bebidas, es también pequeño, ¿no? 25, 36 millones. Comentó antes Marta un poquito los productos principales, están aquí
aquí mencionados, perfumería, sobre todo Puig, automóviles, SEAT, medicamentos, tienen buena imagen, España tiene una buena industria y aquí hay relaciones muy duraderas con proveedores en España, libros, todo lo que aquí hay una constante, ¿no? Las exportaciones españolas de este sector suelen ser 4 o 5 millones constantes los últimos 20 años. Vino, para que os situéis, es un rubro pequeño, en 4 millones. Y luego en inputs intermedios para la industria cárnica de aquí, que dijimos antes, dijo Marta, que era bastante importante, ¿no? Cuando hablamos de alimentación, bebidas, aquí no hay un sector gourmet. La distribución de renta es muy igualitaria. Entonces, cuando el importador despacha a la aduana, pone en punto de venta el producto, el PVP, un sector gourmet es demasiado alto, el producto no rota, entonces no se incorpora normalmente al portfolio. En el sector metal mecánico hay varias empresas, aquí participantes en el webinario, está muy ligada, yo diría casi exclusivamente ligada a la demanda de 3 proyectos, 3 líneas, ¿no? de 3 sectores. La ejecución de proyectos de infraestructura. Curiosamente, la administración anterior lanzó un gran pipeline de proyectos de gran porte bajo el esquema de partnerships público-privados y muchos de los proyectos se adjudicaron a empresas españolas en consorcio con locales. Eso ejerció un efecto de arrastre evidente sobre toda la industria española. Por eso es el primer rubro muy destacado además de la exportación española. Proyectos principales, el ferrocarril central, algunos proyectos viales. Las empresas constructoras españolas han comprado muchas veces directamente de España muchos inputs, desde las durmientes hasta los centros de operación y mantenimiento del ferrocarril central. Y luego proyectos industriales que están llegando casi todos ellos han llegado a su fase final de ejecución. Entonces, el efecto de arrastre sobre exportación española ya es menor. Hablaba Marta antes de la papelera UPM2, la segunda gran papelera, es un proyecto enorme, casi 2.3 de puntos del PIB. Y luego también pues, proyectos residenciales, me corregirá a lo mejor después Mario, pero aquí se han dado incentivos fiscales muy potentes, sobre todo desde el 2020 y con la nueva administración, para ejecutar proyectos de construcción residencial en Maldonado, Punta del Este y también en Montevideo. Muchos de estos proyectos los hacen constructoras argentinas, por cierto. La situación un poquito actual es un poquito de ausencia de proyectos importantes, ¿no? El principio de austeridad fiscal yo creo que está perjudicando y los tipos de interés alto ahora están perjudicando que se lance, que el país se endeude más y se prefieren otros esquemas con datos más pequeños, un esquema CREMAF, construcción, reconstrucción, mantenimiento, más asequibles para las empresas constructoras locales. Algunos proyectos que pueden continuar con ese efecto de arrastre son el proyecto de aguas de Arázatí, el tren ligero, que es una iniciativa privada que está ahora pendiente de estudios de factibilidad, y saneamiento, es un proyecto de 350 millones que se publicó ayer. Así que, bueno, estamos bien. Continuando con el sector metalmecánico, Marta, por favor. Vemos que ocupa el primer rubro o el primer puesto del ranking de exportación española, más de 200, pensad la proporción, 40 millones, 25 millones, alimentación, bebidas, consumo, versus 207 el año pasado, exportación de productos ligados a toda la ejecución de estos proyectos de infraestructura. Construcciones y partes, vagones, esto es donde han ido vuestros vecinos, 8 millones y medio para el ferrocarril central, están también exportando Stadler, locomotoras para ese proyecto de ferrocarril, señalización, revestimientos, pavimentos cerámicos, esto ya está más ligado al pequeño boom de construcción residencial que estamos viviendo. Y en lo que llevamos de año, esto es todavía más evidente, estamos en la última fase de ejecución de los grandes proyectos, las locomotoras que mencioné antes de Stadler Rail. En la parte ya del sector TIC,
Uruguay tiene un sector TIC muy desarrollado. Yo creo que está en línea en muchos parámetros con la OCDE, en algunos incluso por encima. Infraestructuras, acceso de banda ancha, calidad de conexión a Internet. Este año se ha lanzado el 5G. Comenzó el despliegue ya en agosto el monopolio de telecomunicaciones Antel, monopolio público. Y esto viene de políticas públicas que arrancan en el 2008 con los ejes que veis ahí, donde muchas empresas españolas han participado, empresas TIC. En el plan Ceibal, nosotros conocemos bien a todos los actores, Ceibal y Vidapita, que su objetivo era reducir la brecha digital entre sectores, segmentos socioeconómicos y geográficos, las ciudades del interior, los pueblecitos del interior y Montevideo. Está muy avanzado en gobierno electrónico. Mencionaba antes que hay un sector editorial ligado también a España, donde hay muchas editoriales que han incorporado desarrollos TIC españoles. Y luego nosotros hacemos todos los años una visión comercial directa del sector de tecnología sanitaria, que ahí sí hay empresas españolas trabajando con éxito. Se aprobó una ley de telemedicina que le da el marco normativo para estos desarrollos en eHealth, ¿no? Empresas españolas. ¿Veis Marta, la siguiente diapositiva? Veis un poquito que es un sector muy relevante, el sector TIC. No está al mismo nivel a lo mejor que la exportación de productos cárnicos, que es la principal del país, pero se está acercando, está creciendo mucho, es eminentemente exportador y su principal destino de exportación de servicios de tecnología es Estados Unidos. Estamos en el mismo uso horario que la costa este, 70% más o menos de la exportación. Empresas españolas se han implantado aquí con un enfoque regional. Algunas, no sé, tenéis, por ejemplo, a FaceFi, a T-Sistemas, con ese enfoque Conosur, con el objetivo de dar servicio a clientes en la costa este americana. Y luego también hay algunas empresas españolas del sector que con partnerships con otros socios tecnológicos locales complementan el portfolio local, ofreciendo un servicio un poquito más diferencial. Tenemos algunas empresas interesantes. Mencionaba antes el sector educativo, pues Red Speaker, Smart Lock Services, y luego en el sector de eHealth, estas misiones de tecnología sanitaria que estamos haciendo. Yo creo que por mi parte, creo que he sido breve, lo dejamos aquí. No sé, Raquel, si queréis continuar con preguntas o vaya Jesús. El micrófono, Raquel. Que igual sí que tiene sentido hacer alguna pregunta concreta sobre la presentación que habéis hecho, que yo creo que ha estado muy clara y yo creo que viene enfocada a las empresas que teníamos inscritas en la jornada y a los sectores de referencia. No sé si hay alguna pregunta. Siempre enviamos la presentación y los datos de contacto, como bien ha dicho Pablo al inicio, para alguna consulta concreta que tengáis, que luego, bueno, se puede convertir en un servicio personalizado, pero si tenéis alguna consulta concreta, sencilla a hacer ahora, ellos estarán encantados de resolveros las dudas que tengáis. Entonces, si no hay preguntas, las podéis hacer por el chat y las leemos entre la cámara y nosotros. Y si no, bueno, ya os pasamos los datos de ellos para consultas posteriores. Pues sí. Bueno. Si no hay más consultas, vamos a pasar al apartado de Paraguay. Y está con nosotros Jesús Ángel Martín Benito, no ha podido venir Arcadio, al agregado comercial, y él, el analista de mercado, es el que nos va a hacer un poco la presentación de Paraguay, también enfocada a los sectores que están inscritos a la jornada. Y nada, cuando quieras, Jesús. Muy bien, buenos días, bueno, buenas tardes casi ya para vosotros allá. Voy a hacer entonces la presentación de Paraguay. Bueno, disculpar o excusar al Arcadio, el agregado comercial, tiene otros compromisos y no ha podido acompañarnos. Bueno, a ver, Paraguay en realidad es un caso bastante sui generis, sobre todo en lo que es el contexto latinoamericano. Es un país que ha crecido muchísimo en muy poco tiempo, desde el año 2004 hasta ahora.
ha quintuplicado su renta per cápita para que sirva un poquito de ejemplo. Y todo eso ha generado pues, un montón de cambios, no solamente económicos, sino también, yo siempre digo, inclusive estéticos. O sea, la ciudad capital Asunción, pues no tiene nada que ver lo que es hoy día, la fisionomía de la ciudad, con lo que era hace 20 años, ¿no? Un poco las claves de este ciclo económico expansivo, que arranca en diciembre de 2004, todo parte de un acuerdo que firma Paraguay en diciembre del año 2003 con el Fondo Monetario Internacional, en el que asume una serie de compromisos básicamente a estabilizar la economía, y es un poco la clave de lo que yo llamo el milagro económico paraguayo. Entonces, consiguen estabilizar los agregados macroeconómicos. Es un país con una estabilidad política bastante saludable y yo creo que también una rara avis en la región. Y luego tuvo la gran suerte de que introdujo las reformas económicas que le pedía el Fondo Monetario, reformas pues, de corte estructural. Estabilizó la economía y tuvo a favor el que justo Se está perdiendo un poco digamos, la conexión, a perdona, favor de las Jesús. comunidades productores y exportadores del mundo. El tercer y cuarto lugar en el ranking viene ocupando, digamos, en los últimos años. ¿Sí se escucha? ¿Escuché por ahí? Sí, ok. Bueno, como decía, la renta per cápita se ha quintuplicado. La clase media, que era inexistente hace 20 años, hoy día es la clase que más ha crecido. Todo eso genera transformaciones sociológicas, inclusive la pirámide demográfica era un país, lo sigue siendo todavía, con una población, digamos, rabosamente joven en su mayoría, y cada vez se nota un poquito un cambio en esta tendencia. Hace poco, a modo de ejemplo también, se publicaron los datos del nuevo censo que se ha hecho este año. Después de 20 años se hace un nuevo censo. El anterior tuvo que ser descartado por problemas, digamos, en la recolección de datos. Entonces descubre el país que tiene casi 2 millones menos de habitantes de lo que se pensaba. Se pensaba que se estaba cerca de la cifra de los 8 millones y son 6.100.000. Y esto tiene que ver con que justamente las proyecciones demográficas se hacían sobre variables correspondientes pues, a una realidad sociológica que ya no existe más. En particular, la tasa de fecundidad, que estaba casi en el 4 hijos, digamos, en promedio por mujer, 3 y pico, pues está ahora pues, en el 1 y algo, que es pues digamos, una cifra más parecida a la que tenemos en España que a la que había aquí pues, hace 20 años, ¿no? Luego hay también un problema, todo este crecimiento genera pues, una dotación de infraestructuras que el país no tiene. Es un cuello de botella y digamos que presiona el potencial de crecimiento real del PIB. Y entonces hay un esfuerzo en las últimas administraciones por invertir en infraestructuras. Un poco es un resumen de cuál es la realidad del país actualmente. Pues es el país que tiene el mayor nivel de crecimiento previsto para el 2024, lo vamos a ver luego. Tiene una presión fiscal bajísima del 13,5%. Es un país que además es el primer país productor de energía hidroeléctrica per cápita del mundo, de energía renovable. Ha demostrado resiliencia, sobre todo ante el problema del COVID. Ha conseguido controlar la inflación, el déficit público, la deuda pública, en fin. Esto lo voy a desarrollar con un poquito más de detalle ahora. Bueno, el Producto Interno Bruto en el 2022 fue de unos 42.000 millones de dólares, y luego vamos a ver que el resto de las variables macroeconómicas están todas bastante controladas, ¿verdad? Le vende fundamentalmente a Brasil, que es el principal socio comercial, en segundo lugar Argentina, y al lado inverso su principal vendedor es China, país con el que, por cierto, no tiene relaciones diplomáticas. Paraguay las mantiene con Taiwán, y eso, como saben, pues le impide tenerlas con China continental. Bueno, estuve viendo un poquito cuáles son los datos de la relación comercial bilateral entre Paraguay y Cantabria. Es menor y, digamos, mínima. El año pasado Cantabria exportó por valor de 2,2 millones de euros, digamos, e importó prácticamente casi nada. El saldo es claramente superavitario a favor de Cantabria. Y luego, desde el punto de vista, bueno, no lo he incluido acá, en cuanto digamos, a la composición de lo que le vende Cantabria a Paraguay, son todos productos industriales, prácticamente nada agroalimentario ni tampoco bienes de consumo. Bueno, en cuanto digamos, la radiografía de la estructura del PIB, pues un poco pasa como sucedía en Uruguay.
El peso, digamos, cuantitativo del sector primario pues es un 9,2% en términos de Producto Interno Bruto. En términos de empleo es una cifra parecida y, sin embargo, es digamos, la corazón del modelo productivo paraguayo. Modelo que le ha generado pues, este ritmo de crecimiento de un promedio de 4% de crecimiento del PIB anual en los últimos 20 años aproximadamente. Y todo eso gracias fundamentalmente a dos commodities que son soja y carne. Por tanto, es un modelo de éxito, ahí están un poco los datos, pero también es un modelo tremendamente vulnerable a la que hay problemas de lluvia, a la que hay sequía, automáticamente se cae el sector primario y arrastra su caída al resto de la economía, ¿no? Entonces, luego lo voy a mostrar un poco un cuadro de la evolución del PIB por años y se ve, digamos, claramente cómo cuando hubo baja lluvia, automáticamente se comprime la economía nacional, ¿no? Entonces, modelo exitoso, pero vulnerable. La exportación española es un pelín más baja que la que tiene con Uruguay. Le venimos vendiendo una horquilla entre 150 y 200 millones de euros. Importamos, pues depende mucho, porque los paraguayos exportan soja, a veces utilizan la aduana española para, digamos, introducirla en el mercado comunitario y luego redistribuirla en varios países de la Unión, y a veces utilizan Italia. Entonces hay una especie de movimiento pendular en función de cuál sea el país de entrada, pues digamos aumenta o disminuye la exportación Paraguay a España, pero en los últimos años es superavitaria para nosotros. Bueno, esto es lo que decía, lo que le comentaba anteriormente, pues de los 2.200.000 euros, 2.165.000 corresponden a productos industriales, digo, cuando hablamos de la exportación desde Cantabria. Bueno, hablaba de este ciclo económico expansivo, este milagro económico paraguayo que arranca en el año 2004. Como decía, un poco la clave está pues, en digamos, un movimiento táctico que hace el gobierno de Paraguay a finales de 2003, cuando se encuentra con una situación de riesgo de impago de su deuda. Tiene que acudir, digamos, al rescate, el Fondo Monetario Internacional. Se firma un acuerdo stand-by para acceder a una línea de crédito de unos 200 millones de dólares. Después se suman otros dos financiadores, el Grupo del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Aplican, digamos, se anotan a las condiciones pactadas con el Fondo Monetario Internacional, y Paraguay aplica, hay que decir, religiosamente ese paquete de medidas de ajuste estructural calendarizado a lo largo de varios años, generando, digamos, la suficiente transmisión de confianza al resto digamos, de la comunidad económica internacional, hasta el punto de que no tuvo necesidad de utilizar ni un solo dólar de los que dispuso a favor de Paraguay, tanto el fondo como el BID como el Banco Mundial. Bueno, y a partir de ahí arranca un ciclo, la verdad que de crecimiento notable. Esta es la radiografía macro de Paraguay antes del acuerdo con el Fondo Monetario. Tenía pues los grandes variables descontroladas, ¿no? La inflación cercana al 15%, el desempleo un 10%, que digamos, para una perspectiva española es un dato razonable, pero en Paraguay están acostumbrados a un 6-5% de desempleo, con lo cual era el doble de lo normal. La moneda también comenzaba a depreciarse rápidamente con el dólar. En fin, esta era un poco la situación. Los ejes fundamentales del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, básicamente poner en orden la economía, implementar una larga reforma fiscal que hasta hoy siguen aplicando, digamos, partes de esa reforma tributaria, poner en orden las cuentas de las empresas públicas, reformar la Carta Orgánica del Banco Central. Bueno, una de las medidas que forman parte de ese paquete de ajuste, y ahí están un poco los resultados. Es decir, rápidamente, este es un poco los datos pre-COVID a 2019. Como podéis ver ahí, pues el crecimiento promedio de la región, América Latina y Caribe, fue un 1,9 en la década que va del 2010 a 2019, cuando el de Paraguay fue del 3,6, así con el resto de las variables. Mantuvo el déficit fiscal bajo control, llegó a tener inclusive, hasta hoy sigue teniendo un saldo superavitario de la cuenta de la balanza por cuenta corriente, y la inflación también controlada. 2019-2022 se abre un periodo, pues un paréntesis, digamos, con una serie de shocks que todos conocemos externos. Ahí está la del COVID, la crisis de la logística a partir del problema en el canal de Suez, o más que la guerra, las sucesivas guerras. Y en el caso paraguayo, con ese modelo productivo tan arriesgado, tan vulnerable, pues atraviesa dos shocks, que son las dos sequías casi consecutivas, la de 2019 y sobre todo la del año pasado, que fue, tengo que decir, tremenda. Es decir, la producción de soja, insisto que es el oro verde paraguayo, cayó a la mitad. Los ingresos por exportación
pues también se comprimieron y bueno, al final digamos que se saldó el año con un crecimiento mínimo de un punto, de una décima, perdón, pero bueno, crecimiento al fin y al cabo. Esto es un poco la situación a día de hoy. Paraguay tiene una previsión de crecimiento para este año del 4,5, que lo van a cumplir, inclusive es posible que sea un pelín superior. Para el próximo año la previsión es que sea del 3,5, cuando el promedio LATAM es el 2,2. Lo mismo con la inflación, este año se va a cerrar el año cumpliendo nuevamente el objetivo meta del Banco Central, que es siempre, digamos, una horquilla del 4,5. Lo van a cumplir y los 3 años anteriores, que hubo, pues como todos sabemos, un descontrol generalizado de los precios por las crisis energéticas y demás, bueno, digamos que consiguieron mantenerla por debajo del 12% en todos los casos. Esto es lo que yo comentaba antes. Yo creo que es el gráfico más ilustrativo de lo que ha sido la realidad del país en los últimos años. Ahí se puede ver el ciclo expansivo. Yo creo que sin precedentes en la región, y también la vulnerabilidad en el momento en que hay un problema de sequía, automáticamente se corta este ciclo, ¿no? Bueno, este es un think tank, Focus Economics. Hace poco, la semana pasada, publicó su previsión de crecimiento para el año próximo y nuevamente pues Paraguay encabeza el ranking con un crecimiento más del 3,5, que es la cifra oficial en Paraguay. Además, resulta que la deuda que vienen emitiendo los paraguayos pues va mejorando su calificación por las 3 calificadoras. Para Fitch estamos a solamente una escala, un paso de conseguir el grado de inversión. Lo mismo con la prima de riesgo. El promedio LATAM pues está arriba de los 500 puntos, mientras que en Paraguay pues es un poco más de 200. Bueno, el paraguayo o los paraguayos, las autoridades paraguayas, de hecho, económicas, destacan mucho cuando hacen una política proactiva de vender el país al exterior, hacen giras, digamos, internacionales, han hecho alguna también en España, en Madrid, y una de las cosas que destacan es esto: tiene una presión fiscal tremendamente baja, el promedio es el 13,5%, y además es un sistema muy, digamos, con baja presión y además muy, muy sencillo. De hecho, la tasa es del 10%, tanto el impuesto de renta empresarial, el impuesto a la renta personal o el IVA. Una de las consecuencias de la reforma fiscal que se pactó con el Fondo Monetario, a la que me refería anteriormente, es que a Paraguay se le obligó a tener un impuesto a la renta personal que no tenía. Y de hecho, desde que se aprueba la ley de reforma fiscal que contemplaba, digamos, la aplicación de este impuesto, hasta que efectivamente se comenzó a aplicar, pasaron pues algo así como 5 años, por todas las resistencias del sector productivo, que no quería saber nada, digamos, de pagar un impuesto a la renta personal. Bueno, hoy día ya está en marcha, pero con ese tipo tan bajo y además sin progresividad. Es decir, hay solamente 2 tipos. En general, todo el sistema fiscal paraguayo es bastante regresivo. La mayor parte del esfuerzo recaudador recae en el IVA, ¿no? En un impuesto indirecto que todos sabemos que es, digamos, poco progresivo. Bueno, un poco en forma de comparativa, y se puede ver con los otros países del Mercosur, digamos, la ventaja que tiene, el diferencial que tiene Paraguay a la hora de atraer inversiones, y en general con la región, ¿no? Bueno, no quiero insistir con el tema de precios. La verdad que los paraguayos lo han hecho muy bien. Además, aprobaron una ley de responsabilidad fiscal por la que se obligan directamente a, digamos, ser cautos a la hora de hacer su ley de presupuestos. Entonces, en teoría, no se puede rebasar nunca el límite del 1,5% del PIB, digamos, su déficit presupuestario, por más que a partir del COVID, en el 2019 y en los años sucesivos, pues habilitaron también una reforma legal extraordinaria para que permitiera, digamos, franquear este límite, bueno, por las circunstancias conocidas. El borrador no, el proyecto de ley de presupuestos, que ya está en tramitación parlamentaria, va a pasar ahora a la tercera lectura en estos días, ya vuelve a cumplir digamos, este límite de la ley de responsabilidad fiscal. Bueno, además, la Fundación Getúlio Vargas, que es bastante conocida en la región, otra vez otro think tank, pues viene ubicando a Paraguay como el país con el mejor clima de negocios desde hace ya unos cuantos años. Esto es la última publicación de la Fundación y nuevamente la diferencia es notable. Bueno, los paraguayos han conseguido pues algunos hitos reseñables. Son los principales productores de energía hidroeléctrica renovable. Y aquí un poco la explicación es que Paraguay comparte su matriz energética, es 100% hidroeléctrica, lo cual creo que tampoco hay ningún caso, digamos, en el mundo. Y esto tiene que ver con 2 grandes centrales hidroeléctricas, una compartida con Brasil, la central hidroeléctrica de Itaipú, que es la más potente del mundo después de las 3 gargantas de China, y luego otra que tienen con Argentina, Yacyretá. Entonces, Paraguay no
consume todo lo que produce, vende el excedente, en un caso a los argentinos, en otro caso a los brasileños. Además, tengo que decir que hay una suerte de mini crisis diplomática ahora mismo entre Paraguay, de baja intensidad, pero ahí está, entre Argentina y Paraguay, por un tema de que se cobra desde el punto de vista paraguayo en forma ilegal pues un peaje en el uso de la hidrovía. Y la reacción de Paraguay ha sido, digamos, ser más duro a la hora de revender el excedente de energía que produce conjuntamente con Argentina en la central de Yacyretá. Bueno, tercer exportador de carne, tiene la tercera mayor flota de barcazas del mundo, un país que es mediterráneo como Bolivia sin salida al mar. Tercer exportador de soja, a veces cuarto, octavo exportador de carne del mundo, un país que insisto que tiene 6,1 millones de habitantes, a veces ha sido los séptimo. Bueno, ahí están un poco algunos de los logros. Han transformado la matriz exportadora. Primero, han multiplicado por 4 el valor de la exportación en los últimos 20 años y, digamos, han apostado por darle más valor agregado a los productos transformados. Bueno, esta es la pirámide demográfica paraguaya, 2018, el último dato oficial. Una pirámide progresiva con la base, digamos, pues amplia y el vértice estrecho, típico de un país en vías de desarrollo. Y sin embargo, yo estoy seguro que esto se va a invertir cuando se publiquen, digamos, los nuevos datos, que lo va a hacer el próximo año el Instituto Nacional de Estadística. Se va a pasar a una pirámide estacionaria, digamos, de forma cilíndrica, y después a una pirámide ya regresiva como la que tenemos digamos, en España o en cualquier país desarrollado, ¿no? Bueno, otra cosa, no me quiero detener acá, pero Paraguay tiene una frondosísima legislación en materia de atracción de inversiones, tiene un marco regulatorio, la verdad que envidiable, además muy personalizado, hay distintos regímenes en función del tipo de inversión, de cuál sea la intención de permanencia o no. Y también vamos a ver al final que este régimen pues no le funciona, porque uno ve cuál es el flujo de inversión productiva, inversión directa neta que llega al país y es, pues la verdad que bajísimo. Bueno, esta es la Ley 6090, que es un poco el marco regulatorio general, que establece pues, una serie de exoneraciones, sobre todo fiscales, para grandes proyectos de inversión por encima de los 5 millones de dólares. Tienen también un régimen de zonas francas, como en el caso uruguayo. Vienen apostando fuertemente por la maquila, un poco replicando el modelo mexicano. Les está funcionando relativamente bien, en forma muy gradual, muy lenta, pero interesante. Y aquí sí que hay una oportunidad para pues, cualquier empresa española que quiera invertir en ciertos sectores. A ver, la maquila para Paraguay tiene la gran ventaja de que les permite acceder a un mercado tan complicado y tan proteccionista como es el mercado brasileño. Al ser producto Made in Mercosur, además, a Paraguay Mercosur le da una ventaja, le da un montón de ventajas por el tema de la mediterraneidad, entre otros. Uno de ellos es que se invierte en las reglas de origen, es decir, un producto para ser Mercosur en Argentina, Brasil, Uruguay debe tener el 60% de valor agregado en estos países y 40% en el exterior, y acá es al revés. Pues con un 40% de valor agregado en el país ya se convierte en producto Mercosur, ingresa al mercado, o sea, a la Unión Aduanera, a Brasil a través de la Unión Aduanera, pues con un IVA reducido, sin arancel. Es decir, es muy buena opción estratégica para quien quiera implantarse pensando en vender al mercado argentino y en particular para el sector autopartista. El 50% de lo que se exporta bajo el régimen de maquila son autopartes, son, digamos, piezas para automóviles. Paraguay no tiene industria automotriz, tiene ensambladoras de motos, de motocicletas, pero no tiene, digamos, fabricantes. Las tienen Argentina y Brasil, entre ellos firman acuerdos de compensación. Entonces Paraguay tiene, digamos, un cupo para vender a las automotrices brasileñas y argentinas pues, autopartes. Hay digamos, una alternativa muy interesante de implantación. Esto es un poco lo que comentaba anteriormente, digamos, un aumento gradual, lento, pero gradual de la maquila, pero finalmente, a ver, este año está previsto que lleguen a los 1.000 y pico millones de dólares exportados bajo el régimen de maquila, cuando la proyección de exportación total está por encima de los 14.000 millones. Entonces, es menos de un 8%, un régimen que tiene ya pues, un montón de años, digamos, en aplicación, ¿no? Bueno, esto es los sectores, digamos, exportados, sobre todo autopartes, sector textil, cueros, manufacturas, en fin. Tiene también una ley de parques industriales, hay una ley de garantía a la inversión, donde se comprometen a mantener digamos, las reglas de juego fiscales en el momento en que se practica la inversión. Hay un paquete de proyectos bajo el régimen de la alianza público-privada. Esto es un poco la previsión pues, del desdoblamiento de dos grandes rutas, la ruta 1 y la ruta 6.
se está terminando la ejecución de otras 2 grandes rutas desdobladas también. Esto lo está haciendo SACIR y ha sido el primer proyecto que ha sido tramitado bajo el régimen APP. Bueno, también la ampliación del aeropuerto internacional de Asunción. Bueno, yo siempre digo que una buena forma de medir cuál es el resultado de este régimen de atracción de inversiones, de toda la política de, digamos, venta marca país que hacen las administraciones paraguayas, pues de forma bastante, digamos, proactiva. Y sin embargo, este es un poco el dato oficial del Banco Central, donde aparece el flujo bruto de entrada y de salida de inversión extranjera directa, y el neto pues es un raquítico, ahí lo podemos ver. El año pasado pues fue récord, se alcanzaron los 750 millones de dólares de, de flujo de inversión neto directo, pero resulta que de esos 700 y pico, más de 500 son préstamos entre matrices y filiales. Es decir, que no hay rastro de una inversión productiva, de unos niveles razonables de inversión extranjera productiva, sobre todo mirando lo que sucede en el contexto de la región. Entonces, ahí están un poquito hacia dónde van los sectores, las inversiones extranjeras. Pues la inmensa mayoría tienen como destinatario al sector de finanzas, digamos, a los bancos y también al sector de la tecnología. España, hasta el año pasado, que hicieron una revisión de la metodología que utilizaban para, digamos, calcular el stock acumulado de inversiones, hasta que hicieron esa revisión, aparecíamos los primeros, éramos el primer inversor por encima de Estados Unidos y Brasil. Esto además era un dato que utilizábamos frecuentemente cuando interactuábamos con autoridades paraguayas, pero se hizo la revisión, que coincide además con que el BBVA España pues, se desprende de su filial paraguaya, se la vende a un grupo colombiano, entonces hemos caído del primer lugar hasta el quinto actualmente, ¿no? Bueno, ¿por qué entra tan poca inversión extranjera directa? Yo creo que aquí entramos en el proceloso mundo de las elucubraciones, que no hay ningún, digamos, informe que avale con datos empíricos un poco cuál es el motivo, pero bueno, yo creo que tiene que ver con que es un país relativamente desconocido, sobre todo siendo vecino de Brasil, que es un poco el gigante, el irradiador de interés por lo menos, y hace un poco que las miradas se desvíen hacia Brasil y no tengan en cuenta Paraguay. Luego tienen un problema de inseguridad jurídica evidente, hay escándalos de corrupción todos los días en los noticieros. Transparencia Internacional, que es una ONG, pero que tiene el estatus de socio, digamos, del sistema de Naciones Unidas, todo hace el ranking donde mide la percepción de la corrupción en cada país, y Paraguay viene estando, digamos, en el top 5 desde hace muchos años. Es decir, los propios paraguayos perciben a su sistema pues, con un nivel de corrupción bastante elevado, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver, tiene un problema estructural en el sector educativo. Faltan cuadros medios y cuadros directivos informados, hasta el punto de que las grandes multinacionales están presentes en este país y digamos, el cuadro directivo, para encontrar un nacional, hay excepciones evidentemente, ¿no? Pero en general pues hay que irse a un tercer, cuarto nivel digamos, de mando, ¿no? Bueno, sectores, ¿dónde consideramos que hay sectores de oportunidad? En el sector agropecuario, pues como pasa también en Uruguay, un país agropecuario, pues digamos casi per se, hay un montón de oportunidades en todo lo que son insumos para ese sector, tanto fertilizantes, abonos, maquinaria agrícola y maquinaria pecuaria. Sector fertilizantes, tengo que decir que hay una cierta saturación. Las empresas que han venido españolas a competir, digamos, y han tenido éxito, digamos, el argumento de venta tiene que buscar un diferencial que no sea el del precio, porque ya están el fertilizante brasileño y chino que se come el mercado, ¿no? Entonces, digamos, empresas de fertilizantes o de abonos que hablan pues o que utilizan el argumento de que son producidas de forma orgánica, respetuosa con el medio ambiente, que tienen más eficacia, que consiguen más llegada. Digamos, esta es un poco la clave para tener éxito. Lo mismo que el tema de maquinaria. Sector de infraestructuras, yo digo que es un cuello de botella, presiona muchísimo el potencial de crecimiento del país. Las autoridades son conscientes de ello. Digo, con independencia del color del gobierno, hubo elecciones este año. Le sucedió en el poder pues un candidato que formaba parte del mismo partido. Acá el partido en el poder, que es el Partido Colorado, la Asociación Nacional Republicana, es un poco como el PRI en México, es decir, tiene la habilidad de ser, como el viejo PRI, tiene la habilidad de ser oposición y gobierno a la vez, y esto lo consigue la ANR. Entonces, el gobierno actual, que ha sido un salvaje opositor del gobierno anterior, y sin embargo, pues son del mismo partido, ¿no? Bueno, entonces, un poco la idea es que tanto el anterior como el actual son conscientes de la necesidad de invertir en infraestructuras, hay oportunidades, y de la mano de la obra pública pues han venido pues, ACIR, Indra, Acciona,
En fin, las grandes empresas españolas están en este tema. Hay oportunidades también en todo lo que tiene que ver con hacer estudios de factibilidad, prefactibilidad, el diseño de un proyecto, la parte de fiscalización, siempre todo ligado a la obra pública. Hay también oportunidades en el sector de material y equipamiento eléctrico. Hay una empresa pública que tiene el monopolio de la distribución de energía, que es la ANDE, la Asociación Nacional la Agencia Nacional de Distribución de Energía Eléctrica, y hace poco nos convocó, hace unos meses, digamos, pues a una presentación personalizada a nosotros para mostrarnos un poquito cuál es su plan de inversiones, y la verdad que tiene la intención de invertir fuertemente, incluido además una fuerte inversión en el sector fotovoltaico. Nos hablaban de más de 500 millones de dólares, entonces ahí también hay una oportunidad para nuestras empresas, ¿no? Bueno, también todas aquellas derivadas de... Pasa que el tema de la ampliación barra construcción de un nuevo aeropuerto, que todavía no está decidido, la nueva administración lo está manejando, todavía no ha decidido cuál va a ser un poco la fórmula para modernizar el que tienen, pero hay una oportunidad también evidente. Bueno, también, y no he mencionado también en el sector de equipamiento para ferrocarril, digamos, que lo quieren poner en valor. La semana pasada tuvimos una reunión con el presidente del ferrocarril paraguayo también, y bueno, hay también, digamos, ideas de relanzarlo. Sector agroalimentario, bueno, todo lo que tiene que ver con vinos, creemos que hay espacio todavía, hay margen, hay mucha presencia de vinos argentinos, de Mendoza sobre todo, vino chileno, algún vino europeo y muy pocas marcas españolas. Creemos que hay margen de crecimiento. Aceite de oliva lo mismo, conservas, embutidos. Sobre todo, a ver, todo tiene que ver también con el cambio sociológico que yo mencionaba al principio de la presentación. Hay una clase media potente que pide, que además ha viajado, que conoce ya pues la gastronomía internacional y que pide ir al supermercado y tener pues jamón, por ejemplo, ¿no? Eh, Hay una enorme planta cementera en construcción y también de celulosa, entonces hay también oportunidades digamos, de ser suministradores o proveedores de material para este tipo de sectores. Todo lo que tiene que ver con la maquila, que ya comenté anteriormente. Durante muchos años, el principal producto de la exportación española a Paraguay eran papel de fumar y maquinaria para el sector, digamos, de tabaco, ¿no? Ha sido el principal capítulo de exportación durante muchos años. Esto tiene una explicación. Paraguay tiene 6.100.000 habitantes, pero la industria tabaquera es, digamos, tremendamente sana, y yo lo que se puede decir aquí, pues vive del contrabando. Es decir, los productos se venden a compradores brasileños, pero, digamos, por fuera de la aduana. Y bueno, eso explica por qué la cantidad de producción ingente de tabaco para un país con tan poca población, ¿no? Bueno, eso nos generó a nosotros una oportunidad y fuimos principales proveedores de esta industria durante muchos años. Bueno, el sector fotovoltaico que comenté, dentro de lo que es la parte de energía, ahí tiene mucha potencial para el hidrógeno verde, y además Paraguay se encarga también de tratar de atraer inversiones en este sector. También para el sector hidroeléctrico, y en lo que es inversiones, bueno, todo lo que sea invertir en el sector agroganadero, en construcción. El desarrollo inmobiliario es también enorme, es decir, ha tirado de la economía cuando digamos, el sector primario falló por la sequía. Y también transforma, digamos, el skyline asunceno. Hay oportunidades a través de las APPs, el sector teleco, sector automotriz y autopartista, sector financiero y seguros, que ha sido tradicionalmente pues, un capítulo fundamental de nuestra inversión, nuestro flujo. Sector de los call centers. Bajo el régimen de maquila se puede montar digamos, un call center para vender productos financieros que son consideradas como exportación de servicios, y bueno, entrar bajo el régimen de maquila. Sector agroindustria en general, todo aquello que sea intensivo en mano de obra, energía, etcétera. Bueno, hasta aquí llego. Muchísimas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, Jesús Ángel, por la presentación de Paraguay y por digamos, el repaso de los sectores estratégicos donde podríamos tener oportunidades desde nuestras empresas. Es verdad que nuestra presencia allí es pequeña porque el mercado también es pequeño, es un número muy limitado también de exportaciones y de empresas exportadoras, tanto en conjunto como regulares. Pero bueno, creemos que este tipo de jornadas también sirve para abrir un poco los ojos de otros nuevos mercados donde podríamos estar presentes. Y bueno, gracias a los dos. No sé si hay preguntas concretas sobre Paraguay ahora, o bueno, luego os mandaremos el contacto de Jesús y haremos un poco lo mismo para hacer seguimiento posterior a la jornada. No veo ningún en el chat. A ver.
No veo nada. Pues sin más, damos la palabra a Mario Ruiz de Villa, representante de Ergon, una de las empresas familiares y con más tradición histórica en el mundo de la internacionalización, siendo una empresa familiar. Y nada, va a contar su experiencia en el mercado. Muchísimas gracias, Mario, que ya sé que siempre está liadísimo y es muy complicado que pueda estar con nosotros, y te lo agradezco infinitamente a ti y a toda la dirección de Argon. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Jesús, gracias, Pablo, por esta charla que nos ha ido sobre tanto Uruguay como Paraguay. Nosotros, Industria Argon, tenemos experiencia en lo que es Uruguay. Es un poco donde vamos a hacer una pequeña aquí presentación. No voy a ser tan extenso como Jesús y Pablo. Haré una pequeña presentación aquí. Voy a compartir pantalla un poquito más breve. Y bueno, un poco lo que comentaba antes Raquel, enseñaros bueno, nuestra experiencia, compartir nuestra experiencia con vosotros. Nuestro sector es se ve la pantalla, entiendo, ¿verdad? Se ve la presentación, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Sí, compartir un poco con vosotros nuestra experiencia en el mercado uruguayo, que bueno, nuestro sector es un sector muy específico, pero bueno, siempre se puede aprender algún tip, o se puede coger alguna pequeña experiencia o coger algo como referencia pues, para otras empresas de otros sectores, ¿no? Entonces, bueno, a modo de introducción, Industrias Ergon es una empresa familiar. Fue fundada en los años 50 por José y Manuel. Ergon viene de Hermanos Gómez, de ahí viene el nombre de Ergon, y nos dedicamos al sector del calor. Fabricamos principalmente lo que son estufas, chimeneas, cocinas de leña fabricadas en hierro fundido, y luego también tenemos una gama de estufas de gas, ¿no? Y aquí, bueno, aquí podéis ver un poco lo que hacemos, ¿no? Pues tenemos una estufa, un hogar, una cocina de leña, ¿no? Entonces fue fundada en los años 1950 y bueno, aquí tenemos una pequeña trayectoria de la evolución de la empresa, ¿no? En los años 50 se funda la empresa, el crecimiento internacional sucede en los años, a partir finales de los años 70, se funda una filial en Estados Unidos, en Chile otra en los 90, en los 93 en Portugal, en México en el 2000. En 2014 se adquiere una nueva marca, Néstor Martin, y bueno, y en el año 2020, bueno, hemos ido desarrollando productos nuevos. Los últimos que hemos lanzado así son las cocos de hierro fundido, ¿no? Entonces, nuestro sector es un sector muy estacional. El grueso de nuestras ventas se dan principalmente en el otoño y en el invierno, que son los meses donde hay una bajada de temperaturas y donde la gente pues, necesita calentarse, ¿no? Y es entonces cuando empieza la demanda pues, de este tipo de productos, de estufas y de chimeneas, ¿no? Una vez acaba la temporada, que acaba pues eso, a finales de invierno, cuando empieza la primavera, la demanda cae. Sin embargo, como es un producto estacional, sucede lo contrario en el hemisferio sur. En el hemisferio sur empieza el otoño, cuando nosotros entramos en primavera y empiezan en el otoño, y a continuación llega el invierno, de tal manera que para nosotros el hemisferio sur es, si bien no es el mercado más grande, es mucho más grande el hemisferio norte, pero el hemisferio sur tiene ese atractivo por romper la estacionalidad en nuestro sector. Entonces ahí entran pues Sudamérica, Uruguay, Paraguay y bueno y otros países del hemisferio sur como son Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, ¿no? Empieza el invierno y eso nos ayuda pues a romper este ciclo de demanda que tenemos en el hemisferio norte, que es mucho más bajo, ¿no? Nosotros empezamos a exportar a Uruguay en los años 90. Nuestro importador encontró nuestros productos por casualidad en Chile, donde teníamos una filial, le gustaron, se enamoró del producto y entonces decidió contactarnos. Nos contactó, vino a vernos aquí a Soto de la Marina y bueno, le mostramos el producto y bueno, y llegamos a un pequeño acuerdo y empezó importando pues medio contenedor. Tuvimos la suerte de dar con una persona que por un lado estaba muy bien relacionado. Uruguay es un país con una población de 3 millones y pico, ¿verdad? Por lo que una persona bien relacionada es fácil que llegue muy lejos en contactos, no en una población tan reducida.
nuestro importador bueno, ahora ya está jubilado, ¿no? Pero es odontólogo y pues ha sido odontólogo de algún presidente uruguayo en el pasado, ¿no? Entonces, poco a poco, bueno, pues empezamos a exportar. Nuestro importador, lo ha comentado antes Pablo, como el mercado es limitado, porque nosotros no tenemos grandes exportaciones a Uruguay, es un país limitado, ¿no? Es un país limitado en población. Nuestro importador, en este caso, el modelo de negocio que tiene él tiene 2 tiendas propias, una la tiene en Maldonado, en Montevideo, y otra en Punta del Este, y en Montevideo, y ahí vende directamente al cliente final. Y en aquellas zonas en las que no tiene acceso por distancia, por ejemplo, pues lo que tiene son distribuidores. Entonces su distribución se basa en tiendas propias, distribuidores en aquellas zonas en las que no llega, y luego también tiene prescriptores que son arquitectos, ¿no? Nuestra experiencia aquí también nos dice que el español ha ayudado mucho. Esto es un tópico, ¿no? En Latinoamérica se habla español y en todos los negocios pues son más fáciles. Sí, es verdad. Y si nosotros nos hacemos un análisis de nuestros competidores en el mercado uruguayo y otros, nuestros competidores son fabricantes locales que generalmente ofrecen un producto de mejor precio, pero bastante menos calidad. Fabricantes locales, pero también muchos fabricantes españoles y todo tiene que ver un poco, yo creo, pues por el tema del idioma y bueno, y rasgos culturales comunes que podemos tener en muchos casos. Si analizamos otros mercados a los que exportamos, como por ejemplo, bueno, en el propio Europa, fuera de Europa, ahí sí nos encontramos con competidores de mercados franceses, o sea, de competidores franceses, alemanes, también competidores de otros países. Sin embargo, en Uruguay nos encontramos únicamente locales y españoles. Y eso es, pues, por lo comentado, ¿no? Un poco por el idioma y por el tema cultural, ¿no? Uruguay no fue el primer país en el que empezamos a exportar en América Latina. El primero fue Chile cuando hicimos la implantación. El segundo probablemente fue Uruguay. Y bueno, pues estar presente tanto en Chile como en Uruguay, representando Uruguay una economía estable, un país en el que tiene influencia de Argentina. En Punta del Este veranean, hay un mercado argentino muy interesante para nosotros de clase alta. También la proximidad como comentaba Pablo, con Río Grande do Sul en Brasil, eso nos ha abierto puertas pues, a estos mercados colindantes, incluso al propio Paraguay. Paraguay hemos tenido un importador en el pasado, se nos cayó y ya desde hace 2 años, bueno, hemos empezado contactos con una empresa y bueno, y poco a poco vamos enviando material para allá. Vamos despacito, pero yo creo que vamos a crecer. Además, parece que comentaba Jesús, que las previsiones son buenas, ¿verdad? Y esperemos, oye, seguir creciendo poco a poco, ¿no? Entonces, eso es un poco, digamos, la situación y cómo fueron nuestros comienzos en el mercado uruguayo, ¿no? Entonces, ¿qué apreciamos o qué valoramos? Es un mercado estable, por supuesto con sus ciclos económicos más o menos favorables, pero no una montaña rusa como puede ser Argentina, ¿no? Que tenemos ahí una economía que es muy complicada. En Argentina hemos estado presentes en el pasado, pero ha sido muy complicado tener un importador que haya sobrevivido pues eso, a ciclos económicos muy complicados, a superinflación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Uruguay pues, nos ha ofrecido esa estabilidad. Desde los 30 años que llevamos exportando, ha habido ciclos mejores y peores, pero la economía ha tenido una estabilidad muy razonable y la cifra de negocio ha ido creciendo más allá de las subidas de tarifa. Nuestro sector, es verdad que también que nuestro sector está muy influenciado por el tiempo y por el costo de la energía, ¿no? Cuanto más cara sea la energía y peor tiempo haya, pues aún más demanda tenemos de nuestro sector, ¿no? La gente, al margen de la gente pone una estufa de leña en su casa en una gran medida pues para calentarse, ¿no? Y tener un ahorro energético, ¿no? Y por supuesto también hay un tema de estético, ¿no? Y de atracción al fuego, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el principal motivo, la principal razón es el tema calefacción, ¿no? El cliente, nos hemos encontrado con un cliente uruguayo que es muy exigente, en general son exigentes.
habida cuenta de que nuestro producto tiene que viajar muchas millas marinas para llegar a Uruguay y luego efectivamente enfrentarse a una tasa arancelaria muy elevada. Entonces, el precio de venta al público en Uruguay de un producto nuestro es bastante elevado. Entonces, el cliente espera tener un producto de la máxima calidad. Nuestros competidores son los locales, fabricantes uruguayos hasta donde yo sé no hay, pero sí tenemos fabricantes en Argentina, en Chile, etcétera, y en Brasil también hay un fabricante y bueno, la calidad es distinta, ¿no? Entonces, con este nivel de precio, el consumidor uruguayo busca, pues eso, que tiene que ser un producto de calidad y nos mira el producto a la lupa, ¿no? Nosotros nos movemos entre gama media como gama alta, es decir, podemos tener un cliente que puede comprar una estufa de menos de 1.200 euros o hasta el otro día que hemos recibido una consulta por parte de nuestro importador de un cliente que va a construirse una casa, son 700 metros, quiere 6 o 7 aparatos, bueno, una locura de kilovatios, ¿no? Entonces, realmente, si bien estamos centrados en gama media, gama alta, tenemos un poco, pues eso, todo tipo de clientes, ¿no? Hemos tenido suerte que nuestro importador ha sido un grandísimo preceptor, un grandísimo recomendador de nuestro producto y a día de hoy está considerado como un producto de gama media, gama alta, ¿no? Y luego nos hemos encontrado a lo largo de todos estos años, pues que el cliente es un cliente fiel. Si bien nosotros tenemos un único importador, que es el que hace la distribución en un país, el país no da para tener dos importadores. Es un país pequeño. Hay otros países en los que exportamos con mayor población, con mayor mercado, que sí, ahí sí da para tener dos importadores. Pero en el caso de Uruguay, con una población tan reducida, solo da para tener un importador. Y ha sido muy fiel y bueno, y hablando con él y cuando hemos hecho visitas para verle, etcétera, pues a su vez sus distribuidores, sus arquitectos, en principio, pues son bastante fieles al producto, ¿no? Hemos tenido hasta ahora, pues eso, esa suerte y esa ventaja, ¿no? Un producto caro, un producto que llega a las tiendas a un precio muy superior de la competencia, incluso a un precio muy superior al que tenemos aquí, pues tener un reconocimiento del mismo y estar catalogado en el mercado como ser de los más punteros, pues es una tarea, bueno, que ha hecho nuestro importador, lógicamente, en colaboración con nosotros y que es de agradecer, pues para poder tener ahí un mercado interesante, ¿no? Y luego, por último, sobre el mercado uruguayo, nuestra experiencia nos dice también que el cliente uruguayo está receptivo, es receptivo a nuevos productos, ¿no? De todos los productos, nosotros tenemos una gama de productos muy amplia, hay algunos productos que ya tienen muchos años. Entonces hay mercados en los que, por mucho que lo hemos intentado, nuestros clientes se han ceñido siempre al mismo tipo de producto. Es decir, hemos lanzado novedades, hemos lanzado productos quizás con una tecnología de combustión un poquito más puntera, hemos lanzado unos diseños más vanguardistas, etcétera. Hay ciertos mercados en que nuestro importador se ha quedado estancado en esos 4 o 5 modelos de siempre, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, no, en el caso de Uruguay, a medida que nosotros hemos ido evolucionando nuestra gama de producto, pues eso, con nuevas tecnologías, nuevos diseños, etcétera, el cliente uruguayo sí que se ha adaptado y ha entrado a esos nuevos productos y hemos crecido con productos nuevos, ¿no? Por eso decimos que lo que es el cliente final es un cliente receptivo. Y luego otro tema muy importante que no lo pone aquí en esta pequeña presentación es el tema de la construcción. La construcción es un sector muy importante para nosotros y ahí es donde nosotros tenemos una cabida pues, para poder poner productos así un poco también de alto standing, ¿no? La verdad es que ahí en la zona de Punta del Este hay mucho veraneante argentino con dinero y a veces se construyen unas casas que a veces cuesta verlas aquí incluso, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos cabida y tenemos un mercado que, bueno, que nos hace muy interesante. No es para nosotros, insisto, para finalizar un poco, no es un mercado grande, no es un mercado de gran volumen, pero sí es un mercado interesante por la conexión que hay con el resto de países de habla hispana en países de Latinoamérica y por ser un mercado que rompe la estacionalidad que tenemos en el hemisferio norte.
Entonces, bueno, pues esa es un poco nuestra experiencia, que es muy específica de nuestro sector, pero oye, quizá alguno de los asistentes pueda serle útil. Muchas gracias, Mario. Bueno, has hecho una presentación muy positiva del mercado en el caso concreto de Uruguay. Yo me quedo con que hay que diversificar, que por eso hacemos este tipo de jornadas también con mercados igual pequeños a priori para una región como Cantabria, pero también con la idea de lo importante que es tener poco en distintos países. Para Aragón, evidentemente, Uruguay en comparación con otros mercados será pequeño, pero ahí tienes un cliente fiel y una manera de ir creciendo poquito a poco. El tema del idioma y eso que has contado, que a mí me parece interesante, que no hay competencia de otros mercados por la dificultad que tiene el idioma, por ejemplo, para competidores franceses o italianos, y ese es un valor añadido para las exportaciones españolas. Sí, Y bueno, eso es un tema. El tema del idioma suena tópico, pero es muy cierto. Y como caso concreto, pues en el mercado uruguayo vemos muy poquitos fabricantes que en otros mercados son nuestros principales competidores, ¿no? Franceses, ingleses, alemanes. Y bueno, luego hay otra cosa que eso no lo vas a decir tú, pero ya lo digo yo, que también es verdad que es muy importante con un producto muy diferenciador. Y ellos lo que hacen son muy buenos y por eso se pueden diferenciar tan rápidamente en calidad y encontrar ese nicho de mercado en donde sea, no solo en Uruguay, sino en otros mercados. Y bueno, yo no, ya por la hora se nos ha ido un poco el tiempo. Quiero despedir la sesión de hoy. Os doy las gracias a Pablo, a Marta, a Jesús por la presencia hoy aquí, a la Cámara de Comercio por su soporte en este tipo de jornadas siempre y por su apoyo y al resto de asistentes y por supuesto a Argón y a Mario en concreto. Y nada, sabéis que para los que estáis en Uruguay y en Paraguay, cuando vengáis a Santander, aquí tenéis vuestra casa, tenemos unas oficinas preciosas, podemos tener una reunión, estamos de moda, además, Cantabria y Santander, así bueno, que cualquier cosa, si hiciésemos alguna acción concreta, también os contactaríamos y pasaremos vuestras presentaciones y vuestros contactos a los asistentes. Y nada, sin más, pues damos por clausurada esta jornada y muchas gracias a todos. Muy bien, Muy muchísimas bien, Muchas gracias, gracias. Raquel. venga, Muchas gracias, adiós. Raquel. Hasta Adiós. luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.